Dios sobre nuestras vidas para ver la gloria de Dios. No le podemos dar a Dios lo que nos sobra. No le daré nada a mi Señor que no me cueste. Las peleas que tú has ganado, las has ganado porque yo he estado contigo, no por los hombres. Diga conmigo: no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Ya comenzamos ya. La Biblia dice que conocemos la historia del salmista David, un hombre apasionado por la presencia de Dios, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que cuando tenía 17 años de edad, el Señor lo llamó y él atendió al llamado del Señor. David fue procesado y hemos aprendido que David no podía vivir sin la presencia de Dios. Que David siempre, antes de pelear contra los filisteos o cualquier enemigo, David primero consultaba a Dios para pelear contra los enemigos. Así que David tenía riqueza, poder, señorío. No había un hombre más poderoso en Israel que David. Pero David no dependía ni de sus hombres, David no dependía ni de su fuerza, David no dependía del dinero, David no dependía de nada. David dependía era que si la presencia de Dios estaba con él, todas las cosas iban a estar seguras. Ese era el salmista David. Entonces podemos ver que el salmista David en ciertas ocasiones, a pesar que tenía el corazón conforme al de Dios, muchas veces pecó, hizo cosas que a Dios le desagradó. Pero me gusta mucho la actitud que tenía el salmista David, porque el salmista David tenía prontitud. Diga conmigo, prontitud. Es decir, el salmista David pecaba, pero era pronto para arrepentirse de su pecado y convertirse al Señor. Hoy en día vemos personas que han perdido la sensibilidad en las cosas del Señor. Si peca le da igual, si no peca también le da igual. Si le falló a Dios o desagradó a Dios en una área, no le importa. Han perdido la sensibilidad, pero hemos aprendido que el salmista David era pronto para arrepentirse de sus equivocaciones, de sus errores, de su pecado. Era pronto. Me gusta mucho esto del salmista David. Ahora, sabemos que el salmista David no podía vivir sin la presencia de Dios. El salmista David vivía adorando y alabando al Señor por cada victoria, por cada paso que daba. Pero aquí en la historia está contando que ya el salmista David, no sé qué le estaba pasando o en qué se estaba descuidando, que la Biblia dice que el salmista David mandó a llamar a Joab, uno de los principales de sus ejércitos. Y le digo: Joab, quiero que tú me hagas el favor y me cuentes con cuántos soldados contamos nosotros. Quiero que vayas por cada ciudad, por cada rincón, y me cuentes con cuántos soldados contamos nosotros. Joab le pareció extraño. Le digo: pero está bien como diga el rey David, pero ¿por qué haces esto, rey David? Me parece extraño. Y dice que medio discutieron ahí. David le dijo: bueno, yo no te voy a decir por qué, solamente te estoy dando las órdenes, obedece. Y fueron a contar uno por uno y duraron 9 meses y 20 días contando cada soldado que había en Israel. Y en esos 9 meses y 20 días que Dios no estaba de acuerdo, Dios estaba en silencio. No sé qué le sucedió al salmista David, porque él por costumbre consultaba a Dios para hacer algo, pero él tomó la decisión de hacer el censo sin consultar a Dios. Y Dios se quedó callado, porque Dios no se va a meter donde no lo han invitado. Así es. Dios no se hace responsable de nada si no han consultado a Dios. Y hay gente que se mete en paquetes, se mete en problemas simplemente porque no consultan a Dios para tomar una decisión. Y en esos 9 meses y 20 días el Señor estaba en silencio.
siquiera Dios había hechole sentir un redarguir a David, sino que cuando le dan la noticia con cuántos hombres está contando David, que le dice: no, tú tienes 800,000 y por allá tienes unos 500,000. En total tienes 1,300,000 hombres guerreros que pelean por ti. En ese momento David sintió el redarguir de Dios. ¡Ay, Dios mío, Señor, perdóname! ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué hice? ¿Sabe cuál fue el error de David? Que David desde el principio siempre dependía 100% de Dios, pero él quería depender de sus hombres. En ese momento David quería depender de la fuerza, de la espada, del hierro, de sus armas y no de Dios. Y para Dios eso fue una ofensa. ¿Qué te sucede, David? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tú crees que las peleas que tú has ganado, las has ganado por los hombres que tú tienes? Las peleas que tú has ganado porque yo he estado contigo, no por los hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que tenemos y lo que somos, no lo tenemos y somos porque somos bonitos. Lo tenemos y somos lo que somos es por el Señor. Todo lo que Dios te ha dado a ti, puedo decir que no es tuyo, es prestado. Eso te lo dio Dios a ti. Tú respiras porque Dios te da oxígeno. Todo lo que tú tienes en tu casa, la familia que tienes, el trabajo que tienes, todo lo que tú tienes, lo tienes es porque Dios te lo ha dado en su misericordia. Tú no puedes decir: no, eso lo logré yo y aquí no estuvo metido Dios. No, Dios estuvo metido ahí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y no podemos ser malagradecidos. Como ya David tenía su trono estable y ya tenía muchos años reinando, David pensaba que las cosas estaban bien y se descuidó. Dígale al que está al lado: no te descuides. Te descuida, hermano. Te puede descuidar. El salmista David tenía un corazón conforme al de Dios y se descuidó. Pablo dijo: no descuiden una salvación tan grande. Y eso pasa mucho en estos tiempos. La gente se descuida. Tú no puedes descuidar la presencia de Dios. Tú no puedes descuidar a Dios. Tú no puedes descuidarte ni un segundo. Porque en el momento que te descuidas, le abres una brecha y un espacio al enemigo para meterse en tu vida y destruir todo lo que te ha costado por mucho tiempo. Y el salmista David comenzó a contar con los hombres, con su fuerza. Luego Jehová le habla a través del profeta Gad y le dice: tengo 3 penitencias para ti. Tengo 3 tipos de pecados para ti. Una, que te persigan los hombres por 3 meses. Otra, que por 3 días haya peste. David le dice: Señor, yo prefiero caer en tus manos, porque en las manos del hombre es difícil. David le dijo: yo prefiero caer en tus manos porque es que el hombre no tiene misericordia, pero tú sí tienes misericordia. Esa fue la respuesta que le dio David al profeta Gad. Y el profeta Gad le dice: bueno, ahora vas a ir a donde está Arauna y vas a levantar un sacrificio, un holocausto
Y David va a hacer el sacrificio, el holocausto al Señor. Y se le presenta a Arauna diciendo: oh, mi rey precioso, ¿cómo estás? ¿Qué hace el rey sobre mis tierras por aquí, por este lugar? Y le dice David: no, es que voy a hacer un sacrificio al Señor. Y vengo por todo esto que está aquí. Y le dice a Arauna: no, mi rey, ni se te ocurra comprarme algo. Yo te regalo todo lo que tú quieras. Allá hay vaca, bueyes, chivo, camello, lo que tú quieras yo te lo voy a dar. No te va a faltar nada. Y la respuesta que le dio David dijo: no le daré nada a mi Señor que no me cueste. Dime cuánto cuesta eso, porque yo me voy a sacrificar y voy a dar lo mejor para Dios. Entonces puedo ver que David en su corazón siempre quería darle lo mejor a Dios. Así es. Y para poder ser bendecidos por la mano del Señor, para poder ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, para ver la gloria de Dios, no le podemos dar a Dios lo que nos sobra. Tenemos que darle a Dios lo mejor, lo que te cueste. Pero la gente no quiere sacrificarse para Dios. La gente no quiere dar más. La gente no quiere dar lo que es de Dios. Ya su nombre. El día que nosotros demos lo que nos cueste, pero con el corazón, veremos la gloria de Dios. Tenemos que ser como Daniel, que oraba 3 veces al día. Tenemos que ser como José, que vivía en santidad. ¿Usted está aquí o se perdió? Tenemos que creer y tener la fe que tenía Abraham. Gloria a Dios, ya su nombre. Tenemos que ser como Jacob, que luchó toda una noche por su mismo cambio. Tenemos que ser como Moisés, que no podía vivir sin la presencia de Dios. Tenemos que ser como una Ruth que dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tenemos que ser como un Osea que diga: volvamos al Señor otra vez. Tenemos que ser como los discípulos que murieron por Jesús y dieron su vida por Él sin escatimar. Tenemos que ser como Malaquías, que no se roben los diezmos y las ofrendas. Tenemos que ser como los Jeremías, un fuego que te consume por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser como Enoc, caminar con el Señor. Cuando seamos así, veremos la gloria de Dios. Y quise seguir anotando, pero me paré ahí. ¿Dónde está el Dios de Elías? No, pero ¿dónde está Elías? David le ofreció lo mejor. Me voy a meter, me meto o no lo dejo ahí. Tengo unas ganas de meterme ahí bien metido. No, es que, hermano, es que tienes que venir aquí a servir. Hermano, ¿qué pasó que estás dominguero? No, es que los miércoles tenemos que orar y buscar a Dios. No, pero es que tenemos que buscar la presencia. No, pero el día que tú le des lo mejor al Señor, sin escatimar y con el corazón, verás la gloria de Dios. Y a su nombre usted se durmió. Dios siempre va a esperar de su pueblo que le sea fiel en lo poco para ponerlo en lo mucho. Si tú no le eres fiel a Dios en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. No calificas. Si tú quieres que Dios te bendiga grandemente, tienes que serle fiel a Dios en las verdes, no en las maduras. Todo el mundo quiere gloria, pero no quiere proceso.
Todo el mundo quiere la bendición, pero no quiere pasar por el desierto. Todo el mundo quiere que Dios le dé, pero ellos no le dan nada a Dios. Todo el mundo quiere los cielos abiertos, pero ellos no abren su corazón a Dios. Esto está grave, mi hermano. Tengo un Dios que es grande, pero que ese Dios que es grande quiere que yo le dé lo mejor. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de diezmo y ofrenda. Si usted no diezma, no ofrenda, yo no me voy a poner a discutir por eso. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Usted le dará cuenta a Dios. Pero estoy seguro que Malaquías vivía con la revelación de Dios y con la bendición del Padre. Pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Pero por qué mi situación? Pero es que hay que decirte 3, 4, 5 veces algo para que hagas algo para Dios. ¿Cómo Dios puede bendecirte? Pero con el corazón, diga conmigo, con el corazón. Diga, lo que yo tengo que darle a Dios tiene que ser de corazón. Tú no le puedes dar algo a Dios que sea muy grande, pero si el corazón no está ahí, mejor ni lo des. Tú puedes hacer algo para Dios, pero si lo haces quejando, eso no tiene peso. Tiene que ser de corazón. El día que el Señor se te revele, si entiendas que las cortinas que ponemos, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, yo sé que tú te vas a querer meter ahí también. Ahora, hay otra historia. ¿Qué hora es? ¿Sigo, paro? ¿Qué hora es? Ah, no. Termina a las 11 de la noche aquí. Sigo, paro, hermano. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba ese rey? Saúl. Y Saúl levantó un holocausto. Para no entrar en la historia. Pero Samuel le dijo que esperara al profeta Samuel. Le dijo a Saúl que lo esperara, porque Samuel iba a levantar un holocausto a Dios. Y Saúl se desesperó. Veía que no llegaba y el pueblo lo estaba presionando. Hey, ¿qué pasó? Apúrate, tienes que hacer el holocausto para que Jehová hable. Porque tenían que ir a una pelea. Pero el profeta Samuel, por orden de Dios, le dijo: espera que yo llegue, ni se te ocurra hacer un holocausto. Y pasando las horas, el rey Saúl no soportó ese tiempo y él mismo levantó un holocausto. No esperó al profeta Samuel. Levantó un holocausto para ver qué Dios le decía, porque el pueblo lo estaba presionando. Y como a Saúl nunca le importó Dios, Saúl le importaba lo que la gente pudiera decir de él. Saúl nunca hizo un sacrificio con el corazón. Saúl siempre hizo un sacrificio sin el corazón. Solo era por apariencia. Porque Saúl lo único que le importaba era lo que la gente pudiera decir de él, no lo que Dios pudiera decir de él. Pero David lo único que le importaba era lo que Dios podía decir de él, no lo que la gente pudiera decir de él. Entonces había una diferencia muy grande entre David y entre Saúl. Saúl era apariencia. Por eso yo sigo diciendo, y Dios me guarde y me ayude a seguir este camino. Ayúdame, Señor, porque aquí se debe de hacer lo que el Señor quiere que se haga, no lo que la gente quiere que yo haga.
No, yo estoy de acuerdo que me den, no estoy diciendo que me den opiniones, pero ya que me quieran, como en muchos lugares lo hacen, no puedo, porque tiene que ser Dios. A Saúl solo le importaba la opinión del pueblo. No hagas algo para agradar a los hombres, hazlo para agradar al Señor. Si vas a hacer algo sin el corazón, no lo hagas. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, con la mejor intención. Hay cristianos, hermanos, que tienen malas intenciones en su corazón. Hay personas que sus intenciones no son buenas, son malas. Y Dios examina el corazón. El corazón tiene que estar lleno de santidad, tiene que estar limpio, descontaminado. Por eso Daniel dijo que él no se iba a contaminar, no iba a contaminar su corazón. Entonces, todo lo que tú hagas, diga conmigo, lo hago de corazón. ¿Para qué eran los sacrificios? ¿O para qué eran los holocaustos, mis hermanos? Ya voy a terminar. Uno era para pedir perdón y poder encontrar la paz en la tierra. Y David consiguió el perdón del Señor por hacer un sacrificio con el corazón. Sacrifícate para el Señor, pero con el corazón. Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón. Todo lo que tú des, dalo de corazón. Si el corazón no está ahí, no, limpia primero el corazón. Pero dale lo mejor a Dios. Mire, a veces las oraciones de nosotros no llegan al cielo porque el corazón está endurecido, está contaminado, el corazón está herido. Y cuando nosotros estamos ofendidos, heridos, contaminados, endurecidos, ese corazón se vuelve insensible y no puede escuchar la voz de Dios.